Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a su emisora Comparado Estéreo, a su programa habitual de 6 a 8 de Nats Show. Tarararán, 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 tarán. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a hablar acerca de emoción y política en contextos electorales. Ellos son los licenciados Santiago Castro y Juan David Guzmán. Démosles un fuerte aplauso. Hola Natalia, ¿cómo vas? Es un placer estar aquí, invitados en tu programa, muy prestigioso. Muchas gracias Natalia por invitarnos y ayudarnos a compartir este tema tan hermoso. Me alegra mucho que estén acá. Realmente el tema es muy interesante y por eso quisiera que entráramos en él. Para iniciar, quisiera preguntarles por qué llegan a este tema de estudio, o sea, ¿qué los invita a tocar este tema para empezar? Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos pensando en escribir un nuevo libro, entonces nos planteamos qué ha pasado políticamente en el contexto latinoamericano y vemos que hay dos grandes fenómenos que alteraron totalmente las relaciones de poder en la política regional. Entonces se dio en un primer momento un giro a la izquierda y luego un giro a la derecha. Y pues casualmente vivimos en un país donde estos dos fenómenos los pasaron de largo. No hubo ni un giro a la izquierda ni un giro a la derecha porque siempre se ha mantenido una constante en los gobernantes colombianos. Pero nos hemos dado cuenta que sí han entrado outsiders al sistema político colombiano, que ha sido una innovación después de la Constitución del 91. Y la entrada de outsiders también se ha visto reflejada por las aperturas democráticas que han querido hacer los diferentes países después de los regímenes autoritarios de las últimas décadas del siglo XX. Entonces, al preparar y analizar esto con Juan David, pues nos preguntamos el por qué llegan estos agentes externos al sistema político al poder y qué instrumentos usaron, por qué lo hicieron y cómo llegaron específicamente. Y digamos, algo muy interesante mientras realizamos la investigación es que se encuentran outsiders tanto en el giro a la izquierda como en el giro a la derecha. Eso es realmente muy interesante. Realmente quisiera que le explicaran a la audiencia a qué se refieren con outsider. Hay personas que pueden no entenderlo. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un outsider? Un outsider es una persona que no tiene una carrera política. Y aquí es donde empezamos con la caracterización de que entonces una persona que le debe su fama no a la esfera política, sino digamos a los medios de comunicación o una carrera militar. Asimismo, puede provenir puede salirse de un partido tradicional, crear uno nuevo y llegar al poder. Eso se cataloga como un outsider. También alguien que desde las bases de la sociedad genera todo un movimiento que llega a tener reconocimiento nacional y se hacen del poder en el ejecutivo, esto también vendría a ser un outsider. Un outsider son personas que no tienen nada que ver con la esfera política, pero que terminan ejerciendo cargos muy importantes. Y pues, en términos más cristianos y coloquiales, por así decirlo, pues básicamente es una persona que no tiene familia, no tiene un clan familiar fuerte, el clientelismo es poco, el particularismo también, sino más bien se apela a otras cosas dentro de los sistemas electorales y dentro de las campañas electorales, que no es a la típica, a los partidos tradicionales, sino es a otra forma de hacer política en América Latina. Y eso es lo que hemos evidenciado últimamente y pues aquí estamos para estudiarlo y frentearlo. Bueno, este es un estudio muy interesante. Realmente tú me decías inicialmente que eso se veía mucho en América Latina y que Colombia fue un país que, digamos, se pasó esto por alto. En este sentido, ¿qué países o qué ejemplos nos pueden dar ustedes acerca de los outsiders en América Latina? Pues el primero y en el que nos basamos es Colombia, con pues el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque él tenía su carrera política y también ocupó cargos administrativos como la aeronáutica civil y también fue gobernador, fue senador, fue legislador, ocupó todos los cargos públicos por elección popular, gobernante, alcalde, senador, pero esto lo hizo auspiciado por el Partido Liberal, por un partido tradicional de Colombia, partido que tiene historia y que pues todos los colombianos lo conocen.
Que digamos, esta es otra característica de los outsiders. Ellos, en medio de la identidad que pretenden generar, se vuelven antipartidistas. Entonces, porque claro, los partidos tradicionales lo que buscan es generar una identidad, que la gente se sienta reconocidos con ellos y así poder llegar al poder. Estos no. Los outsiders lo que buscan es, mediante el uso de determinadas estrategias, generar una otredad. Entonces, yo me siento parte de unos y me voy con el líder, por decirlo así, y a ese es al que tenemos que elegir, más allá de ideales y gran alcance. Digamos, otro factor muy importante de los outsiders es que ellos se da lo que se denomina Kenny, es la plaza vacía, que es el uso de los medios de comunicación, en este caso el televisor, para mandar los discursos durante la campaña. Entonces ya no se necesita, como ellos no son candidatos con un capital político fuerte, por lo que ya habíamos mencionado, ellos lo que hacen es el uso de los medios de comunicación, así la gente los va a ver sí o sí y no necesariamente implica que tengan que desplazarse físicamente porque lo más probable es que no llenen. Y pues aquí en el caso de Colombia, Álvaro Uribe se salió del Partido Liberal y creó su movimiento político por firmas, que se llamó Colombia Primero. Y en esto se basaba en una campaña totalmente en contra de los grupos al margen de la ley, sobre todo la guerrilla de las FARC. Y pues debido a los acontecimientos, a la silla vacía de Pastrana, al Caguán, todo lo que había pasado en el gobierno anterior, el sentimiento de los colombianos era un deseo por la paz, pero con venganza. Y eso lo supo articular muy bien Álvaro Uribe, y por eso un movimiento recién creado logró llegar a la presidencia en la primera vuelta. Pues, y los otros casos que vemos es Brasil. Ahorita, en el reciente giro a la derecha, el ahora presidente Jair Bolsonaro llegó como un completo outsider, que también había participado en cargos burocráticos, en cargos administrativos y en cargos de elección popular, siendo legislador, siendo alcalde y siendo gobernador de muchos estados de Brasil. Y pues llegó también articulando discursos fuertes de seguridad, discursos fuertes de anti-inmigración, articulando discursos de las nuevas derechas y de los nuevos fascismos. Y no hace parte de la clase política tradicional. Y pues junto con lo que le hicieron el golpe de Estado, por así llamarlo, que le hicieron a Dilma Rousseff, y pues el gobernante fue Michel Temer, pues se articuló todo para que este llegara al poder, además del atentado que le hicieron, que pues eso también fue usado como un punto álgido en su campaña electoral. Y pues los últimos casos que nosotros retomamos y nos centramos es Argentina y Guatemala. Argentina, pues ya Macri va a salir del poder, pero Mauricio Macri en su momento fue un outsider de derecha, un man neoliberal, un man que favorecía las lógicas del mercado, pero que nunca fue uno de la clase política tradicional, tampoco fue militar, sino más bien perteneció a otras esferas de la sociedad. Por ejemplo, él fue presidente el equipo más importante de Argentina, Boca Juniors. Fue presidente y lo administró. Entonces, y pues debido a eso y a otros intereses y al movimiento que estaba y que tenía un rechazo hacia los Kirchner, pues logró articular. Y pues Guatemala sí es el caso más evidente, que es que un actor y un cineasta se volvió presidente y logré llegar al poder. Bien, hay otra pregunta que quiero hacerles antes de terminar, y es con respecto al tema de emociones. ¿Cómo esto se relaciona con la política? Bueno, rápidamente, ¿cómo te lo explico? Nosotros estamos hablando de emociones en el contexto de campaña electoral. ¿Por qué nosotros decimos que las emociones son un factor importante a ir a analizar? Porque las emociones, como se ha trabajado últimamente, se ha reivindicado que estaba de la mano del poder. E incluso hay autores que dicen que son los dos gemelos separados apenas nacieron. Entonces, ¿por qué? Porque las emociones son la percepción que nosotros tenemos de hechos en la realidad.
y estos nos permiten hacer juicios de valor sobre ellos y alteran nuestra forma de actuar. ¿Qué es esto? El poder, porque es la alteración de la praxis. Entonces, lo que queremos reivindicar aquí son el uso de las emociones en las campañas electorales, cómo moldean un electorado, cómo lo hacen seguirlo de acuerdo a unos sentimientos, entonces bien sea miedo, bien sea repudio, porque hay diferentes tipos de emociones, entonces hay emociones efímeras como el miedo, hay emociones más duraderas como el amor, emociones de juicios de valor como el repudio, y hay campos emocionales, que es la desesperanza, la esperanza, y así. Entonces nos pareció muy importante y crucial, porque no, es un tema que no se ha trabajado, meterle las emociones en contexto de campaña electoral. Vale, pues ya terminando, les agradezco mucho por venir. Realmente es un tema muy, muy amplio, el cual ustedes desarrollan en su libro, me imagino, y la verdad estoy muy encantada de conocerlos y que hayan venido a contarle a toda la audiencia su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, que estén muy bien. Buenas noches. No, Dios mío. Te saludaba, decía el nombre del este. No mames, ya empecé a grabar. Esta noche nos encontramos con unos invitados muy especiales, Santiago Castro y Juan David Guzmán. Me comí lo de licenciados. Ah. No, pues entonces el otro caso es Álvaro Uribe Vélez, que pues es el presidente, digo, el ex, güey, pucha. Pero del Senado, papi. Bueno, entonces sí podemos categorizar los outside. Pero Me voy a morir. mejor que se muera.